Un oficial de policía arroja a un niño negro a un bote de basura, humillándolo y acosándolo, pero todo cambia cuando descubre quién es su padre. Suscríbete y publica en los comentarios desde donde estés viendo esto. La tarde de verano se instaló sobre la ciudad como una manta pesada y cálida. Las luces de la calle parpadearon y emitieron un suave resplandor amarillo sobre las aceras irregulares. El vecindario estaba tranquilo, el tipo de silencio que hacía que incluso los pasos más suaves sonaran fuertes para Jayden Carter, de 12 años. Este era su momento favorito del día, un momento en el que el mundo parecía detenerse y darle espacio para pensar. Jayden caminó por el pavimento agrietado con su mochila colgada de un hombro y una copia desgastada de Voces de la Justicia, Movimientos por los Derechos Civiles en Estados Unidos, agarrada con fuerza en sus manos. Acababa de terminar otra sesión en la biblioteca local, su santuario del ruido y el caos del mundo exterior. El libro lo había cautivado pintando imágenes vívidas de personas que habían defendido lo correcto incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Algún día, se susurró a sí mismo, yo también haré la diferencia. Las aspiraciones de Jayden no eran solo los sueños ociosos de un niño. Su padre Edward Carter era el alcalde de la ciudad, un hombre conocido por su comportamiento severo y su compromiso inquebrantable con la justicia. Edward a menudo hablaba de la importancia de mantenerse firme frente a la adversidad, y esas lecciones habían resonado profundamente con Jayden. Aunque la posición de su padre trajo privilegio, también trajo presión, una expectativa constante de estar a la altura del nombre Carter. Los Carter vivían en un vecindario que se extendía a caballo entre dos mundos. Los ricos iban al centro pulido, donde trabajaba Edward, y los suburbios en dificultades, donde las divisiones socioeconómicas eran stark. Su hogar era modesto deliberadamente, así que una elección que Edward y Lauren Carter habían hecho para mantenerse conectados con la comunidad a la que servían. Mientras Jayden se acercaba a la intersección de Walnut y la tercera, el zumbido familiar del motor de un coche de policía rompió el silencio. Miró por encima del hombro y vio las luces azules intermitentes reflejándose en las ventanas cercanas. El coche patrulla se detuvo unos metros detrás de él, y dos oficiales salieron. El corazón de Jayden se hundió. Le habían enseñado a respetar la autoridad, pero había algo en la forma en que el oficial Larry Hodgson se movía, deliberadamente pesado y con un aire de confianza injustificada que enviaba un escalofrío. Le recorrió la columna vertebral. Hodgson era alto, de hombros anchos y tenía reputación en el vecindario. La gente susurraba su nombre con una mezcla de miedo y resentimiento. Era el tipo de oficial que parecía prosperar con la intimidación. Oye, chico, Hodgson gritó con su voz atravesando el silencio, ¿qué estás haciendo aquí afuera? Jayden se giró lentamente, agarrando su libro con más fuerza. Solo caminando a casa, señor, desde la biblioteca. Los ojos de Hodgson se entrecerraron mientras se acercaba a su compañero, siguiéndolo un paso detrás de él. El segundo oficial, un hombre más joven con una energía nerviosa, parecía menos seguro de sí mismo. ¿Biblioteca, eh? Hodgson sonrió. ¿Y qué hace un niño como tú con un libro como ese? Extendió la mano y arrebató el libro de las manos de Jayden antes de que pudiera reaccionar. Es solo que es para la escuela. Jayden tartamudeó, su voz apenas por encima de un susurro. Hodgson pasó las páginas, su expresión se endureció. ¿Proyecto escolar, eh? O tal vez estás planeando algo más. Déjame ver esa mochila. Jayden vaciló mirando al oficial más joven, esperando alguna apariencia de razón, pero el hombre evitó su mirada, moviéndose incómodo. Dije, déjame ver la bolsa. Hodgson ladró con manos temblorosas. Jayden le entregó su mochila. Hodgson arrojó el contenido sobre la acera: lápices, un cuaderno, una botella de agua y una bolsa de bocadillos. Cayeron. Pateó los artículos con su bota como si buscara algo incriminatorio. ¿Qué es esto? Hodgson se burló sosteniendo el cuaderno de Jayden. ¿Planes para algún tipo de revolución? No, señor. Jayden respondió rápidamente, son solo notas para mi clase de historia. La sonrisa de Hodgson se hizo más siniestra. Pareces terriblemente nervioso para alguien que acaba de llegar a casa de la biblioteca. ¿Tienes algo que ocultar? Jayden negó con la cabeza, luchando por contener las lágrimas. La humillación era abrumadora. Algunos transeúntes se habían detenido a mirar sus caras, una mezcla de curiosidad e inquietud. Nadie intervino, nadie se atrevió. Hodgson se inclinó más cerca, su voz bajó a un gruñido bajo. Ya sabes lo que les pasa a los niños que mienten a la policía, terminan donde pertenecen, en la basura. Jayden se congeló, no podía creer lo que estaba escuchando. Hodgson hizo un gesto hacia un gran contenedor de basura sucio, al borde del callejón. El oficial más joven se movió incómodo, mirando a su alrededor, como si esperara que alguien interviniera y detuviera esto, pero Hodgson tenía el control y su autoridad no fue desafiada. Entra. Hodgson ordenó, señalando el contenedor de basura. Los ojos de Jayden se abrieron. Que no hice nada malo. Hodgson lo agarró del brazo, su agarre como un tornillo de banco. Dije, entra a menos que quieras que encuentre una razón para llevarte al centro. El mundo parecía desdibujarse mientras Jayden era arrastrado hacia el contenedor de basura. Podía escuchar a Hodgson riendo, el sonido agudo y cruel. El oficial más joven debe algo, pero Hodgson lo interrumpió con una mirada fulminante. Con un último empujón, Jayden se encontró dentro del contenedor de basura. El
hedor era insoportable, una mezcla de comida podrida y descomposición. Su cuerpo le dolía por el trato duro, y las lágrimas le picaban los ojos mientras trataba de estabilizar su respiración. Hudson cerró la tapa de golpe, su risa resonando en el estrecho callejón dejó. Esa es una lección, niño, mantente alejado de los problemas. Mientras el coche patrulla se alejaba, Jaden salió del contenedor de basura, sus manos temblaban. Un pequeño grupo de espectadores habían reunido sus teléfonos apuntando a la escena. Uno de ellos, una mujer joven con una expresión determinada, se le acercó. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave pero firme. Jaden asintió, aunque no se sentía bien. Gracias, murmuró, ni siquiera estaba seguro de por qué le estaba agradeciendo. Eres valiente, dijo sosteniendo su teléfono. Tengo todo en video. Esto no ha terminado. Jaden tragó saliva, su mente acelerada, no sabía qué vendría después, pero sabía una cosa con certeza: el silencio de la tarde se había roto, y nada volvería a ser lo mismo. A la mañana siguiente, el sol brilló intensamente sobre la ciudad, su luz dorada no logró penetrarla oscuridad que Jaden sintió por dentro. Se sentó a la mesa de la cocina mirando fijamente su plato intacto de huevos revueltos. Su madre Lauren se movió por la cocina robando miradas preocupadas a su hijo. Notó el desgarro en su camisa, los leves moretones en su brazo y la mirada angustiada en sus ojos. Jaden dijo sentándose suavemente frente a él, ¿qué pasó anoche? Jaden se estremeció ante sus palabras. Su padre, Edward Carter, ya se había ido a la oficina del alcalde, y la ausencia de su imponente presencia hizo que la cocina se sintiera más vacía. Jaden no quería hablar, no podía. Los eventos de la noche anterior se repitieron en su mente como una película terrible. La cruel sonrisa del oficial. El frío metal del contenedor de basura. La risa que lo siguió incluso ahora. Nada, mamá, murmuró, alejando su plato. Los ojos de Lauren se entrecerraron. Nada no deja moretones. Nada no hace que mi hijo vuelva a casa luciendo como si hubiera pasado por una guerra. Jaden abrió la boca para responder, pero el sonido de su teléfono vibrando en el mostrador lo interrumpió. Dudó antes de alcanzarlo, sabiendo lo que vería. Sus manos temblaron cuando desbloqueó la pantalla. Había un video de él siendo obligado a entrar en el The Homestead, compartido cientos de veces. El subtítulo decía: otro ejemplo de extralimitación policial. Niño abusado por el oficial Hudson. Su madre vio la pantalla y jadeó con acento agudo. ¿Qué es eso?, exigió. Su voz se levantó. Jaden se congeló. Mamá, no sabía quién era. ¿Te hizo esto?, ella interrumpió, su voz temblando de ira. Jaden, dime ahora mismo. La miró, sus ojos llenándose de lágrimas. Era la policía, mamá. Oficial Hudson. El rostro de Lauren palideció, y por un momento el único sonido en la habitación fue el tic-tac del reloj de pared. Luego se levantó abruptamente agarrando su teléfono. Mamá, no, Jaden suplicó, no se lo digas a papá, necesita saber. Ella dijo firmemente, ya estoy marcando esto, no se trata solo de ti, Jaden, esto es sobre lo correcto y lo incorrecto en el ayuntamiento. Edward Carter se sentó en su escritorio y resumió una propuesta de presupuesto. Su teléfono vibró insistentemente, y frunció el ceño cuando lo cogió. El nombre de Lauren apareció en la pantalla. Lauren respondió, su tono enérgico, estoy en medio de algo, Edward, dijo, su voz tensa por la ira. Tienes que venir a casa ahora. Hizo una pausa sintiendo la urgencia en su tono. ¿Qué pasa? Es Jaden, algo pasó anoche, algo malo. El corazón de Edward se hundió, cerró el archivo frente a él, agarró su chaqueta y salió de su oficina sin otra palabra. En casa, Jaden se sentó en el sofá, su madre paseando por la habitación. El sonido de la puerta principal al abrirse lo hizo estremecer. Edward entró, su alta figura proyectando una larga sombra a través de la sala de estar. Sus ojos inmediatamente fueron a Jaden, notando los moretones y la caída de sus hombros generalmente confiados. ¿Qué pasó?, Edward preguntó, su voz tranquila pero firme. Lauren le entregó el teléfono. El video ya estaba en cola. La expresión de Edward se oscureció mientras miraba. Cuando el video terminó, dejó el teléfono con deliberado cuidado. ¿Quién es el oficial en el video?, preguntó Hudson. Jaden susurró. Edward respiró profundamente, su mandíbula se tensó. Oficial Larry Hudson. Jaden asintió, dijo, parezco sospechoso. Tomó mi bolso, y cuando no encontró nada me arrojó al contenedor de basura. Los puños de Edward se apretaron a los costados. Hudson, el nombre le sonaba demasiado familiar. El oficial tenía un historial de quejas, fuerza excesiva, perfil racial, pero ninguna de ellas había conducido a una acción disciplinaria. Edward había tratado de impulsar una reforma dentro del departamento de policía, pero sus esfuerzos se habían encontrado con resistencia a cada paso. Esto termina ahora, Edward, dijo, su voz baja, pero llena de resolución. Mientras los Carter lidiaron con las consecuencias del incidente, el video continuó propagándose como un reguero de pólvora. Las redes sociales explotaron de indignación, y los hashtags justicia para Jaden y hagan que Hudson rinda cuentas se convirtieron en tendencia a nivel nacional. Los medios de comunicación recogieron la historia, diseccionando cada segundo de las imágenes. La opinión pública estaba dividida. Algunos condenaron las acciones del oficial, mientras que otros lo defendieron, alegando que el video no mostraba la historia completa. En la comisaría de policía, Hudson se sentó en la sala de descanso, desplazándose por los comentarios en su teléfono. Su mandíbula se tensó mientras leía la crítica, arrojó el teléfono sobre la mesa y se reclinó en su silla, murmurando en
Voz baja, no dejes que te afecte, dijo su compañero, el oficial Reynolds, que estaba sentado frente a él. La gente siempre reacciona de forma exagerada a estas cosas. Hudson frunció el ceño. Es una cacería de brujas. Eso es lo que es. No saben cómo es ahí fuera tratar con punks como ese chico, siempre buscando problemas. Reynolds dudó. Había estado allí la noche anterior, había visto la forma en que Hudson trataba al chico, no le parecía bien, pero hablar salir contra Hudson no era una opción. Hudson era una estrella en ascenso en el departamento protegido por sus conexiones con figuras poderosas y Reynolds, dijo en voz baja, aunque su voz carecía de convicción seguro en el ayuntamiento, Edward Carter, convocó una reunión de emergencia con su personal, les mostró el video, y describió su plan para abordar el incidente. Esto es más grande que... Mi hijo dijo que se trata de una falla sistémica. Hemos tenido quejas sobre el oficial Hudson durante años, y no se ha hecho nada que termine hoy. Su jefa de personal, una mujer ingeniosa llamada María Delgado, levantó una ceja. ¿Estás preparado para la reacción? El sindicato de policía no derribará esta línea. No me importa, Edward respondió. Si no tomamos una posición ahora somos cómplices. María asintió. Entonces comenzamos con una investigación independiente, sin revisiones internas. Simplemente lo enterrarán. Edward estuvo de acuerdo, pero sabía que el camino por delante sería traicionero. Hudson no era solo un oficial rebelde, era un síntoma de un problema mucho mayor. Derribarlo significaría desafiar los cimientos mismos de las estructuras de poder de la ciudad. Mientras tanto, Jayden permaneció en casa luchando por procesar todo lo que estaba sucediendo. Sus padres estaban haciendo todo lo posible para protegerlo, pero él no pudo escapar de la persistente sensación de culpabilidad. El video lo había puesto en el centro de atención, y ahora era el rostro de un movimiento que no había pedido liderar. Sentado en su cama, abrió su cuaderno y comenzó a escribir. Las palabras fluían sobre la página, una mezcla de miedo, ira y determinación. Por primera vez desde el incidente, sintió un destello de esperanza. Si la historia le había enseñado algo, era que el cambio no llega sin lucha. Jayden no sabía lo que le esperaba, pero sabía una cosa: no dejaría que el miedo lo silenciara. A la mañana siguiente del anuncio de Edward Carter de una investigación independiente, la ciudad estaba llena de atención. 10 noticias. Furgonetas acampadas fuera del ayuntamiento. Periodistas clamando por actualizaciones. Los manifestantes se reunieron en los escalones con carteles que decían justicia para Jayden y no más brutalidad policial. Otros defendió a la policía su oportunidad de apoyar a nuestros oficiales, haciendo eco en las calles. El aire zumbaba con una mezcla volátil de ira, miedo y determinación. Dentro de la casa de los Carter, Jayden se sentó en el sofá de la sala de estar con las rodillas pegadas al pecho. La televisión estaba sintonizada en una estación de noticias local, donde se reproducían imágenes del incidente del contenedor de basura en loop. Su nombre estaba en todas partes, ahora en pancartas y hashtags en los labios de cada reportero. Sentía que se estaba ahogando en un mar de atención que no quería. Lauren se sentó a su lado frotando suavemente su espalda. No tienes que ver esto, cariño. Jayden negó con la cabeza. Necesito. Si la gente me defiende tengo que saber lo que están diciendo. El corazón de Lauren dolía por su hijo. Podía ver el peso de la situación presionándolo, robando pedazos de su infancia. En la comisaría, el oficial Larry Hudson caminaba de un lado a otro por la pequeña oficina del capitán Howard Greer. Su rostro estaba sonrojado por la ira, su puño apretado a los costados. Esto es una broma, Hudson escupió. Me están tratando como a un criminal por hacer mi trabajo. El capitán Greer, un hombre de mediana edad, con una expresión cansada, se inclinó hacia atrás en su silla. Larry, tienes que calmarte. Esto es serio. ¿Serio? ¿Qué tan serio es que la familia de ese niño arrastre mi nombre por el barro? Ese video no muestra toda la historia. ¿Y qué historia es esa exactamente? El tono de Greer fue brusco y Hudson se congeló. Porque todo lo que veo es que estás empujando a un niño a un contenedor de basura. Cruzas la línea. Hudson frunció el ceño. Yo no soy el problema aquí. El alcalde está usando esto para ganar puntos políticos. Greer suspiró pesadamente. Larry, tómate un tiempo libre, mantén un perfil bajo hasta que esto pase tiempo fuera. La voz de Hudson Rose, no me estoy escondiendo como si hubiera hecho algo malo. ¿Quieren pelear? Les daré una. Edward Carter pasó el día encerrado en reuniones preparándose para la inevitable reacción del sindicato de policía. Su jefa de personal, María Delgado, tenía razón. Esta no sería una pelea simple. El liderazgo del departamento de policía ya estaba contraatacando, acusándolo de socavar su autoridad. Tenemos que ser estratégicos, dijo María deslizando una carpeta gruesa sobre la mesa. Esto es todo lo que tenemos sobre Hudson: quejas, revisiones internas, audiencias disciplinarias. No es suficiente despedirlo directamente, pero pinta un panorama. Edward Jayden oje o con acento agudo el archivo con la mandíbula apretada. ¿Por qué no se había ocupado de esto antes? María le dirigió una mirada mordaz. Porque el sistema protege a los suyos, ya sabes eso. Edward asintió con la cabeza sombríamente. Entonces hacemos que el sistema trabaje para nosotros. Consigue a los medios. Quiero hacer una declaración. El día de Jayden tomó un giro más oscuro cuando decidió revisar sus redes sociales. Sus notificaciones se inundaron, mensajes de apoyo mezclados con comentarios de odio extraños. Lo llamaron
Mentiroso lo acusaron de buscar atención e incluso lo amenazaron. Un mensaje decía: este niño es solo otro matón haciéndose la víctima. Alguien necesita enseñarle una verdadera lección. Las manos de Jaden temblaron. Cuando dejó el teléfono su pecho se sentía apretado y su visión borrosa por las lágrimas. Él no había pedido esto, solo quería volver a ser un niño normal. Cuando Lauren lo encontró acurrucado en su cama, lo abrazó fuerte. Superaremos esto, susurró, lo prometo, pero ¿y si no lo hacemos? La voz de Jaden era apenas audible. ¿Y si ganan? No lo harán, dijo firmemente, porque eres más fuerte que ellos, y no estamos solos. Más tarde esa noche, mientras Edward se preparaba para salir del ayuntamiento, María lo detuvo en el pasillo. Hay algo que necesitas ver, dijo entregándole una tableta. En la pantalla había un hilo de correo electrónico filtrado entre Hudson y varios oficiales. Los mensajes estaban plagados de lenguaje despectivo sobre Jaden y la familia Carter. Una línea se destacó: nos aseguraremos de que este niño y su padre se arrepientan de habernos cruzado. El agarre de Edward en la tableta se apretó. ¿Cómo salió esto? María vaciló. Tengo una fuente en el departamento. Están arriesgando mucho para hacernos llegar esto. Bien, Edward, dijo, porque ahora tenemos influencia. Mientras los Carter se preparaban para la siguiente ola de la batalla, Hudson se reunió con un pequeño grupo de oficiales en la trastienda poco iluminada de un bar. Su ira se había convertido en algo más oscuro, un deseo de venganza. Creen que pueden derrotarme, gruñó golpeando su puño sobre la mesa. No saben con quién están tratando. Reynolds, sentado al borde del grupo, se movió incómodo. Larry, tal vez deberíamos dejar que esto se desarrolle. El sindicato nos respaldará. Respaldarnos, Hudson interrumpió. Me sacrificarán para salvar sus propios pellejos. No tomamos el control, contraatacamos. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó otro oficial en voz baja. Los labios de Hudson se curvaron en una sonrisa siniestra. Les recordamos quién está a cargo. La noche terminó con un silencio tenso en la casa de los Carter. Edward se sentó en su estudio estudiando documentos mientras Lauren y Jaden veían las noticias en la sala de estar. Las protestas se habían hecho más grandes, las voces de ambos lados más fuertes. Jaden se volvió hacia su madre. ¿Crees que esto terminará alguna vez? Lauren sonrió suavemente. Lo hará, pero tenemos que seguir luchando. Mientras el reloj marcaba la medianoche, Edward recibió una llamada que cambiaría todo. La voz del señor alcalde. María crepitó a través de la línea. Tenemos un problema. Hudson está planeando algo, y no se trata solo de salvar su trabajo. ¿Qué es?, exigió Edward. Todavía no lo sé, dijo María, pero sea lo que sea es grande. Edward colgó su mente. Corriendo, la tormenta ya no se estaba formando, había llegado y amenazaba con destruir todo a su paso. El sol salió sobre la ciudad y su luz atravesó la densa niebla que se aferró a las calles como una advertencia para la familia Carter. El día comenzó con una inquietante sensación de urgencia. Edward Carter caminaba por la sala de estar con el teléfono apretado firmemente contra su oreja. Lauren se sentó cerca tratando de consolar a Jaden, que apenas había dormido. El peso de los últimos días había convertido su hogar en un campo de batalla de tensión y miedo. María, no me importa lo que cueste, dijo Edward bruscamente en el teléfono. Averigua qué está planeando Hudson. Si cree que puede intimidarnos está muy equivocado. Terminó la llamada frotándose las sienes mientras se giraba hacia su familia. Están cavando. Hudson no solo está tratando de salvarse a sí mismo, está tratando de enviar un mensaje. Lauren encontró su mirada, su expresión, una mezcla de preocupación y determinación. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? La voz de Edward era firme. Vamos a luchar al otro lado de la ciudad. El oficial Hudson ya estaba en el trabajo. Su reunión la noche anterior había cimentado su determinación, y ahora estaba moviendo los hilos. Hizo llamadas a aliados en el departamento, construyendo cuidadosamente una narrativa que lo pintaba como la víctima de una campaña de desprestigio. Están tratando de atraparnos, le dijo a uno de sus ataques de Kont. Si me derriban, vendrán por el resto de ustedes. A continuación, tenemos que permanecer unidos. Las palabras de Hudson fueron calculadas y diseñadas para avivar el miedo y la solidaridad, y funcionó. Al mediodía, varios oficiales habían expresado públicamente su apoyo a él, alegando que el video del incidente del contenedor de basura era engañoso y estaba fuera de contexto. Al mismo tiempo, los aliados de Hudson comenzaron una campaña de desprestigio contra Edward Carter, acusándolo de explotar su posición como alcalde para proteger a su hijo. Aparecieron blogs anónimos y publicaciones en las redes sociales que cuestionaban la integridad de la familia Carter y sugerían que Jaden había estado actuando de manera sospechosa la noche del incidente en el ayuntamiento. Edward estaba en medio de otra reunión con María y su equipo legal. Los correos electrónicos filtrados de Hudson y sus compañeros oficiales les habían dado influencia, pero no fue suficiente para garantizar una victoria. El sindicato de policía se había unido detrás de Hudson, pidiendo una investigación interna en lugar de una independiente. Esta es una guerra de percepción, María dijo, señalando el creciente número de titulares que enmarcan a Hudson como un chivo expiatorio. Si no controlamos la narrativa, perdemos. Edward asintió, y luego pasamos a la ofensiva. Liberen los correos electrónicos, permiten que el público vea el tipo de hombre que es Hudson. Cuando uno de los abogados dudó, eso podría ser contraproducente si el sindicato lo enmarca como una violación de confianza. No importa, Edward interrumpió. Esto no se trata solo de mi hijo, se trata de todas las familias que han sido silenciadas por este sistema.
Mientras tanto, Jaden se encontró luchando para lidiar con la constante atención de los medios en la escuela. Los susurros lo siguieron por los pasillos, algunos de sus compañeros de clase le ofrecieron apoyo, pero otros lo evitaron por miedo a quedar atrapado en la controversia. Los maestros lo trataron con una amabilidad incómoda que solo lo hizo sentir más aislado durante el almuerzo. Jaden se sentó solo en el otro extremo de la cafetería, su bandeja intacta. Su mejor amigo Mick se acercó vacilante. Oye, dijo Malik, deslizándose en el asiento frente a él, ¿está bien? Jaden se encogió de hombros. No sé, parece que todos están mirando. En mí probablemente son, Malik admitió, y luego agregó rápidamente, pero eso es porque saben que eres valiente. Jaden resopló valiente, no hice nada, solo se detuvo su garganta apretando, solo quería ir a casa. Mal se inclinó hacia adelante, su voz baja, sí, pero ahora te estás enfrentando a ellos, eso es valiente, hombre, y no estás solo. Jaden miró a su amigo agradecido por el apoyo, pero no podía quitarse la sensación de que estaba sobre su cabeza. Al final de la tarde la situación se había intensificado aún más. El video de la reunión de Hudson en el bar se había filtrado de forma anónima, mostrándolo haciendo comentarios incendiarios sobre Jaden y la familia Carter. Los medios de comunicación publicaron el metraje junto con el correo electrónico. Los hombres, pintando una imagen condenatoria del carácter del oficial. En respuesta, Hudson redobló la apuesta. Apareció en una transmisión de noticias local, flanqueado por su abogado y el jefe del sindicato de policía. Esto no tiene nada que ver con la justicia, Hudson, dijo, su voz tranquila pero firme. Este es un ataque coordinado contra mí y mis colegas por parte de un alcalde que está usando a su hijo como peón. El video no muestra la historia completa, y estaré libre de cualquier delito. Edward vio la transmisión desde su oficina con el puño apretado. Está mintiendo, murmuró. María asintió y la gente le está creyendo. Necesitamos algo más grande para inclinar la balanza. Esa noche Lauren se sentó con Jaden en su habitación. Estaba encorvado sobre su cuaderno garabateando furiosamente. Hey, dijo suavemente sentada a su lado, ¿en qué estás trabajando? Jaden dudó antes de entregarle el cuaderno. Las páginas estaban llenas de sus pensamientos y sentimientos sobre lo que había sucedido. Su miedo, su ira y su determinación de contraatacar. Los ojos de Lauren se llenaron de lágrimas mientras lee. Esto es poderoso, Jaden, la gente necesita escuchar esto. Jaden negó con la cabeza. Soy solo un niño, ¿por qué alguien me escucharía? ¿Por qué? No eres solo un niño, dijo Lauren con firmeza, eres un sobreviviente y tu voz importa. Esa noche, Edward recibió una llamada de su fuente dentro del departamento. La información que proporcionaron fue escalofriante. Hudson y sus aliados estaban planeando presentar una demanda contra la ciudad alegando difamación y ataques ilegales. También insinuaron algo más siniestro, un posible intento de intimidar a los testigos o incluso fabricar evidencia. Esto no se trata solo de proteger a Hudson, la fuente dijo, que están tratando de cerrar esto por completo. Edward colgó, su mente acelerada. Las apuestas eran más altas que nunca, pero sabía una cosa con certeza, no podía dar marcha atrás, no ahora ni nunca. Mientras la familia se reunía en la sala de estar para discutir sus próximos pasos, Jaden sorprendió a todos al hablar. Quiero contar mi historia, dijo, su voz firme, a pesar del miedo en sus ojos. Edward y Lauren intercambiaron una mirada. ¿Estás seguro? Edward preguntó. Jaden asintió. Si no lo hago seguirán torciendo la verdad, quiero que la gente sepa lo que realmente pasó. Lauren lo abrazó con fuerza, las lágrimas corrían por su rostro. Edward puso una mano sobre el hombro de su hijo. El orgullo y la determinación brillan en sus ojos. Entonces nos aseguraremos de que te escuchen, dijo. La tormenta no había terminado, pero por primera vez los Carter sintieron un rayo de esperanza. Enfrentarían lo que viniera después juntos, armados con la verdad y una resolución inquebrantable de ver justicia hecha. El sol de la mañana salió sobre una ciudad al borde. Las protestas fuera del ayuntamiento habían aumentado durante la noche, con personas de ambos lados del problema. Reunión y creciente número de carteles exigiendo justicia para Jaden. Saludó junto a los que leían apoyen a nuestra policía. El aire estaba cargado de tensión, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración dentro del ayuntamiento. Edward Carter se preparó para lo que sabía que sería el día más difícil de su carrera. Su oficina se había convertido en un centro de comando, una ráfaga de actividad mientras su equipo trabajaba incansablemente para manejar las consecuencias de los contraataques de Hudson. María Delgado estaba de pie en su escritorio hojeando una gruesa pila de papeles. Esto es todo lo que tenemos, dijo, correos electrónicos, el video del bar, declaraciones de testigos, es condenatorio, pero podría no ser suficiente para influir en la opinión pública. Edward suspiró, frotándose las sienes. ¿Qué pasa con la demanda que están presentando hoy? María respondió, el equipo de Hudson está alegando difamación y apuntando, están tratando de pintar esto como un VDA político. La mandíbula de Edward se tensó y las amenazas. María dudó antes de responder. Están escalando. Tu fuente en el departamento confirmó que los aliados de Hudson se están apoyando en testigos, algunos ya se han echado atrás. Edward se puso de pie, su expresión dura. Entonces es hora de contraatacar. Mientras tanto, en la casa de los Carter, Jaden estaba sentado en la mesa de la cocina con su madre. Frente a él había un bloc de notas, sus páginas llenas del discurso en el que había estado trabajando toda la
Noche sus manos temblaban mientras releía las palabras, pero sabía que esto era algo que tenía que hacer. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Lauren suavemente. Jaden asintió. Si no hablo seguirán torciendo la historia. La gente necesita escuchar la verdad. Lauren se acercó y apretó su mano. Eres más valiente que la mayoría de los adultos. Jaden, tu papá y yo estamos muy orgullosos de ti. El sonido del auto de Edward, entrando en el camino de entrada, los interrumpió momentos después. Entró por la puerta. Su rostro era una mezcla de agotamiento y determinación. Vamos a realizar una conferencia de prensa esta tarde, anunció Jaden. ¿Estás listo? Jaden tragó saliva. Creo que sí. Edward se arrodilló frente a su hijo colocando una mano tranquilizadora en su hombro. No tienes que hacerlo solo. Estaremos allí contigo al mediodía. La conferencia de prensa se instaló en las escaleras del ayuntamiento. Las cámaras destellaron, los reporteros gritaron preguntas y la multitud vibró de anticipación. Edward subió al podio primero, su voz firme mientras se dirigía a la ciudad. Esto no se trata solo de mi hijo. Comenzó. Esto se trata de responsabilidad, justicia y el tipo de ciudad en la que queremos vivir. Las acciones del oficial Hudson no fueron solo una traición a la placa, traicionó la confianza de cada ciudadano que juró proteger. Hizo una pausa dejando que sus palabras se asimilaran, luego hizo un gesto para que Jaden se uniera a él. Jaden respiró profundamente y dio un paso adelante. La multitud se calló y All Eyes se volvió hacia el chico en el centro de la tormenta. Sus manos agarraron los bordes del podio mientras comenzaba a hablar. Mi nombre es Jaden Carter, dijo. Su voz temblaba al principio pero se hacía más fuerte con cada palabra. Hace una semana yo era solo un niño caminando a casa desde la biblioteca. No hice nada malo, pero me trataron como un criminal por el color de mi piel. Miró a la multitud encontrando sus miradas una por una. Lo que me pasó no se trataba solo de un mal oficial, se trata de un sistema que permite que personas como él abusen de su poder, que tiene que cambiar. La multitud estalló en aplausos mezclados con gritos furiosos de los partidarios de Hudson. Jaden se mantuvo firme, su corazón latía con fuerza, pero su determinación inquebrantable. En el precinto, Hudson vio la conferencia de prensa en un televisor en la sala de descanso. Su rostro era una máscara de rabia mientras las palabras de Jaden resonaban en sus oídos. Me están convirtiendo en... El villano murmuró. Esto es todo lo que hace. Carter Reynolds, sentado cerca, miró a Hudson nerviosamente. Tal vez es hora de dar marcha atrás. Larry, esto se está saliendo de control. Hudson se volvió hacia él, su voz baja y peligrosa. Retroceda. Ese chico y su padre tratando de arruinarme. No voy a dar marcha atrás. Solo estoy empezando. La conferencia de prensa tuvo el efecto deseado por la noche. El video del discurso de Jaden se había vuelto viral, provocando una ola de apoyo de todo el país. Celebridades, activistas e incluso otros alcaldes intervinieron pidiendo reformas sistémicas, pero la reacción fue igualmente feroz. Los partidarios de Hudson inundaron las redes sociales con acusaciones afirmando Jaden estaba mintiendo y Edward estaba usando a su hijo como un peón político. La ciudad parecía más dividida que nunca esa noche. Los Carter se reunieron en su sala de estar, exhaustos pero esperanzados. Edward se sentó con Lauren en el sofá mientras Jaden yacía en el suelo revisando su teléfono. Lo hiciste genial hoy, dijo Lauren acariciando el cabello de Jaden. Estoy tan orgulloso de ti. Jaden sonrió levemente. Gracias, mamá. El teléfono de Edward vibró y lo apartó de él desde el momento en que miró la pantalla y frunció el ceño. Es María. Entró en su oficina para atender la llamada. La voz de María era urgente. Edward, tenemos un problema. Hudson no se echa atrás. Mi fuente dice que está planeando algo grande, algo para desacreditarte a ti y a Jaden. El estómago de Edward se apretó. ¿Qué tipo de algo? Aún no lo sé, María admitió. Pero es serio, debes tener cuidado. Edward colgó. Su mente corría, la pelea estaba lejos de terminar, y lo que estaba en juego nunca había sido tan alto en toda la ciudad. Hudson se sentó en la trastienda del bar donde él y sus aliados a menudo se reunían. Un plan se había concretado, una táctica desesperada y peligrosa para cambiar el rumbo a su favor. Quieren una guerra, dijo con voz fría y firme. Vamos a darles una. Las líneas de batalla estaban trazadas. Los Carter tenían la verdad de su lado, pero Hudson era un hombre que no tenía nada que perder. La ciudad se preparó para la tormenta que se avecinaba. La mañana amaneció cargada de tensión. La ciudad, atrapada en las garras de la incertidumbre. Edward Carter estaba junto a la ventana de su oficina mirando el paisaje urbano. Las calles de abajo estaban llenas de manifestantes, su oportunidad, una mezcla de esperanza y desafío. Hoy sabía que sería el momento decisivo, no solo para su familia, sino para el futuro de la ciudad. María Delgado irrumpió en la habitación, su rostro era una máscara de urgencia, sostenía una tableta en sus manos, la pantalla brillaba con un nuevo hilo de correo electrónico de su fuente dentro del departamento de policía. Se están mudando, dijo colocando la tableta en su escritorio. Hudson planea publicar evidencia fabricada que afirma que Jaden estuvo involucrado en un robo la noche del incidente. Las manos de Edward se apretaron en puños. Están tratando de difamar a un niño de 12 años para salvar su propio pellejo. Increíble. Hay más, dijo María. También están apuntando a los testigos, presionándolos para que se retracten de sus declaraciones. Uno de ellos ya lo hizo. Edward sintió una oleada de ira. No podemos dejar que se salgan con la suya. Publiquemos los documentos. Los tenemos todos. María dudó. Esa es una opción nuclear.
Edward, expondrá. No solo a Hudson sino a la mitad del departamento, volará todo por los aires. La voz de Edward era firme. Bueno, esta ciudad necesita la verdad en la casa de los Carter. Lauren estaba preparando a Jayden para otro día de atención de los medios. Su discurso en la conferencia de prensa lo había convertido en una figura nacional, pero también lo había convertido en un objetivo. Estoy orgulloso de ti, Jayden, dijo ajustando el cuello de su camisa, pero necesito que me prometas algo. ¿Qué es eso? Pidió, quédate cerca de nosotros, no vayas a ningún lado solo, las cosas son peligrosas ahora mismo. Jayden asintió sintiendo el peso de sus palabras. Lo haré, mamá. Al otro lado de la ciudad, Hudson se estaba reuniendo con sus aliados en la trastienda poco iluminada de su bar habitual. Una pila de papeles yacía sobre la mesa frente a él, evidencia fabricada diseñada para pintar a Jayden como un alborotador. Esta es nuestra salida, dijo Hudson. Su voz era tranquila pero frío. Liberamos esto, y la narrativa cambia. Los Carter pierden su credibilidad, y ganamos. Reynolds sentado al borde de la mesa parecía incómodo. ¿De verdad vamos a hacer esto? Larry es solo un niño. Hudson le lanzó una mirada fulminante. Esto no se trata de él, se trata de supervivencia. Si no estás conmigo, sal de ahí. Reynolds dudó, pero permaneció en silencio. Sabía que estaba demasiado involucrado como para echarse atrás. Ahora el punto de ruptura llegó esa tarde. La evidencia fabricada se filtró a la prensa acompañada de una declaración del abogado de Hudson, acusando a Edward Carter de usar su posición para proteger a su hijo de la rendición de cuentas. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la historia, y las redes sociales estallaron con acalorados debates, pero Edward estaba listo. En una conferencia de prensa convocada apresuradamente subió al podio. Flanqueado por María y Jayden, los periodistas gritaron preguntas, pero Edward los silenció con una mano levantada. Quiero abordar las acusaciones que se hacen contra mi hijo. Comenzó. Estas afirmaciones no solo son falsas, son parte de un esfuerzo calculado para desacreditarlo y distraer del problema real: abuso sistémico de poder dentro de nuestro departamento de policía. Levantó una carpeta. Este es un registro completo de la mala conducta del oficial Hudson, incluye quejas internas, acciones disciplinarias y evidencia de sus intentos de intimidar a los testigos. Hoy lo estamos publicando todo. La sala estalló en un frenesí mientras los reporteros se apresuraban a obtener los documentos. Edward se volvió hacia Jayden, quien se acercó al micrófono. Mi nombre es Jayden Carter, dijo su voz firme. Tengo 12 años, y me han llamado mentiroso, criminal y peor, pero sé la verdad, y no dejaré que nadie me calle. La multitud se quedó en silencio, el peso de sus palabras flotando en el aire. Las consecuencias fueron inmediatas. Los documentos expusieron no solo a Hudson, sino una red de corrupción dentro del departamento. Varios oficiales de alto rango renunciaron en cuestión de horas, y el sindicato de policía se apresuró a contener el daño. Hudson, sin embargo, se negó a dar marcha atrás. Apareció en una transmisión de noticias local, reclamando los documentos fueron manipulados, y acusaron a Edward de orquestar una campaña de desprestigio. Están tratando de destruirme porque defendí lo que es correcto, dijo, pero no los dejaré ganar esa noche. La familia Carter se reunió en su sala de estar viendo la cobertura de noticias. La marea estaba cambiando a su favor, pero sabían que la pelea no había terminado. El teléfono de Edward vibró con una llamada de María. Tenemos a Hudson. Ella dijo que tu fuente llegó. Lo grabaron admitiendo haber fabricado una evidencia. Los hombros de Edward se hundieron de alivio. Envíalo al fiscal del distrito. Se acabó. A la mañana siguiente, arrestaron a Hudson. Su rostro apareció en todos los canales de noticias. Los cargos en su contra incluían mala conducta, manipulación de pruebas e intimidación. La ciudad estalló en celebración, pero Edward se mantuvo concentrado. Esto no se trata solo de un mal oficial, dijo en una conferencia de prensa. Se trata de reconstruir la confianza y garantizar que esto nunca vuelva a suceder para Jayden. La terrible experiencia había sido transformadora en la escuela. Ya no era solo el niño tranquilo que amaba la historia. Era un símbolo de resiliencia y coraje. Sus compañeros de clase lo trataban con un respeto recién descubierto, e incluso los maestros lo miraban de manera diferente. Una tarde se paró frente a su clase de historia sosteniendo el mismo cuaderno que había llevado sus pensamientos a través del caos. La historia no se trata solo del pasado, dijo, se trata de aprender de él para que podamos crear un futuro mejor, y eso comienza con defender lo que es correcto. En las semanas siguientes, la ciudad comenzó a sanar, se implementaron reformas y Edward trabajó incansablemente para garantizar la rendición de cuentas dentro del departamento de policía. Jayden encontró consuelo al escribir sus experiencias, alimentando una pasión por la justicia que ardía más brillante que nunca cuando la familia Carter se sentó junta una noche disfrutando de un raro momento de paz. Edward miró a su hijo con orgullo. Me has enseñado algo, Jayden, dijo, que a veces son las voces más pequeñas las que hacen la mayor diferencia. Jayden sonrió. Me enseñaste eso primero, papá. La tormenta había pasado, pero sus lecciones resonarían en los años venideros.
Un recordatorio de que incluso frente a probabilidades abrumadoras, la verdad tiene el poder de prevalecer. Los días posteriores al arresto del oficial Hudson trajeron una mezcla de alivio y reflexión a la familia Carter. Durante semanas, sus vidas habían sido consumidas por la tormenta de la atención pública, las batallas legales y el escrutinio implacable de los medios. Ahora que el polvo comenzaba a asentarse, la ciudad misma parecía respirar. Más fácil. Jayden se sentó en su habitación mirando la página en blanco de su cuaderno. Había llenado tantas páginas con sus pensamientos durante el caos, pero ahora que la tormenta había pasado, las palabras parecían más difíciles de encontrar. Ya no era solo un niño atrapado en el lugar equivocado en el momento equivocado, se había convertido en un símbolo, una voz para el cambio, pero ese peso era pesado incluso para alguien tan valiente como él. Un golpe en la puerta rompió su hilo de pensamiento. Entra, llamó. Edward entró, su habitual expresión severa, suavizada por el orgullo y una pizca de agotamiento. Oye, campeonmente, si me siento. Jayden asintió, dejando el cuaderno a un lado seguro. Edward se sentó en el borde de la cama mirando a su hijo con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Cómo estás aguantando? Jayden se encogió de hombros. Mejor, supongo, pero todavía se siente raro, como si todos me estuvieran mirando, como si se supusiera que supiera qué hacer a continuación. Edward sonrió levemente. Eso es lo que pasa con ser un líder, a veces no tienes todas las respuestas, pero aún así te levantas y lo intentas, y eso es lo que has hecho. Jayden, has inspirado a la gente no solo en esta ciudad, sino en todas partes. Jayden dudó antes de hablar. ¿Crees? Realmente se acabó. Edward suspiró. Por nosotros, tal vez por la ciudad, todavía no. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero este es un comienzo, y ustedes han ayudado a que eso suceda. Jayden asintió. Las palabras de su padre hundiéndose por primera vez, sintió un atisbo de claridad sobre el camino por delante. En toda la ciudad, los efectos dominó del arresto de Hudson continuaron extendiéndose. Varios oficiales de alto rango renunciaron en desgracia, y se estableció un grupo de trabajo especial para erradicar la corrupción dentro del departamento de policía. Edward trabajó incansablemente con el ayuntamiento para implementar reformas que incluían cámaras corporales obligatorias, capacitación en desescalada y un comité de supervisión independiente para quejas contra oficiales. La comunidad se unió en torno a estos cambios, organizando reuniones en el ayuntamiento y talleres para cerrar la brecha entre los ciudadanos y la policía. Por primera vez en años, había una sensación de esperanza, una creencia de que las cosas realmente podrían cambiar. En una fresca mañana de sábado, la familia Carter estaba en los escalones del ayuntamiento, acompañada por una multitud de simpatizantes, activistas y líderes locales. Edward había convocado una reunión pública para anunciar las nuevas reformas de la ciudad, y la participación superó todas las expectativas. Cuando Edward se dirigió a la multitud, su voz sonó con convicción. Esta ciudad ha enfrentado su cuota de desafíos, pero hemos demostrado que cuando nos unimos podemos superar cualquier cosa. Estas reformas son solo el comienzo. El cambio real requiere que todos permanezcamos vigilantes para responsabilizarnos mutuamente y nunca perder de vista lo que es correcto. La multitud estalló en aplausos, pero Edward no terminó. Se volvió hacia Jayden, que estaba a su lado, y le hizo un gesto para que diera un paso adelante. Jayden dudó por un momento, y luego tomó el micrófono. La multitud se calmó, sus ojos fijos en el niño que se había convertido en la cara de un movimiento. No soy un héroe, Jayden, comenzó, su voz firme pero humilde. Solo soy un niño que quería irse a casa. Lo que me pasó estuvo mal, pero no se trataba solo de mí, se trata de todos los que alguna vez han sido tratados injustamente por quienes son o de dónde vienen. No podemos cambiar el pasado, pero podemos asegurarnos de que no vuelva a suceder. Hizo una pausa, escaneando las caras de la multitud. Tenemos que seguir luchando por lo que es correcto, no solo hoy sino todos los días, porque así es como hacemos la diferencia. La multitud estalló en vítores y Jayden sintió una calidez que no había conocido en semanas. No fueron solo los aplausos, fue la comprensión de que su voz importaba, que había ayudado a encender algo más grande que él mismo. Cuando el evento terminó, los Carter caminaron a casa juntos, sus pasos más ligeros de lo que habían sido en semanas. Lauren envolvió un brazo alrededor de Jayden, su orgullo evidente en su sonrisa. Fuiste increíble ahí arriba, dijo. Jayden la miró. Gracias, mamá, solo dije lo que sentía, y eso es lo que lo hace tan poderoso. Edward agregó, hablaste desde el corazón, eso es algo que nadie te puede quitar. Esa noche, cuando la familia se reunió en la sala de estar, Jayden sacó su cuaderno una vez más. Esta vez las palabras salieron fácilmente. Escribió sobre el viaje, habían estado en las lecciones que habían aprendido y la esperanza que sentía por el futuro. Cuando terminó, le entregó el diario a sus padres. Creo que estoy listo para compartir esto, dijo. Lauren y Edward intercambiaron una mirada, su orgullo inconfundible. Ya has hecho la diferencia, Jayden, Edward dijo, pero si esto es lo que quieres, te apoyaremos en cada paso del camino. La historia de Jayden Carter y su familia se convirtió en un catalizador para el cambio, no solo en su ciudad, sino en toda la nación. La gente encontró coraje en su historia, se inspiró en un niño que se negó a ser silenciado, y aunque el camino por delante todavía era largo e incierto, una cosa estaba clara: los Carter habían demostrado que incluso en los momentos más oscuros la luz de la verdad y la justicia podía brillar. Mientras Jayden miraba por la ventana de su habitación esa noche, las
Luces de la ciudad titilaban en la distancia, sintió una sensación de paz, no sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo porque a veces las voces más pequeñas provocan los cambios más grandes. Gracias por ver hasta el final, suscríbete al canal para que no te pierdas nuevas historias, deja comentarios, queremos saber lo que piensas, comparte este video con tus amigos para que más personas tomen conciencia de este importante tema, no olviden ver nuestros otros videos, hay muchas más historias inspiradoras.